Entonces, como les decía, hoy empezamos a ver la última parte de la materia que está dedicada a todo lo que es interfaz hombre-máquina, más conocido como HMI y SCADA también, que ahora vamos a entender después todo lo que digamos, todas las similitudes y diferencias que conllevan estas definiciones. Vamos a ver estructuras típicas también en redes de estos sistemas. Vamos a ver comunicaciones de sistemas de control industrial, los requerimientos, el software, obviamente. Vamos a hacer ejemplos y trabajos prácticos y después vamos a ir metiéndonos cada vez más, ¿sí? O sea, presten atención a lo que vamos a hacer hoy, después también en la práctica, porque vamos a empezar a hacer cosas mucho más complicadas, ¿sí? Hoy vamos a hacer una base como para después ya empezar a meternos con lo que es dinamización, almacenamiento de datos en base de datos justamente, supervisión, todo lo relacionado a alarmas, driver, protocolo de comunicación, HMI, etcétera. O sea, todo eso lo vamos a ir viendo ya seguramente en la próxima clase, ¿sí? Hoy vamos a hacer la introducción teórica y vamos a hacer un ejemplo básico, digamos, donde vamos a incluir un HMI, pero ya la próxima vamos a hacer práctica donde vamos a empezar a ahondar en más profundo en todas las herramientas, porque las herramientas que tenemos en todo lo que es HMI, sistema de control, son muchísimas. Y vamos a tratar de ver algo, por lo menos lo más importante dentro de las tantas cosas. Bien, interfaz hombre-máquina, o también HMI lo llamamos, ¿sí? Porque es la sigla HMI viene de justamente la palabra en inglés que es Human Machine Interface, que es interfase hombre-máquina, ¿sí? Acá hay que entender una cosa, primero y principal. Un HMI es un dispositivo o un sistema, o sea, puede ser un dispositivo o pueden ser varios, ¿sí? O sea, ya digamos comencemos a hablar de esa manera porque muchas veces se confunde lo que es HMI con el SCADA, digamos, y un SCADA también es un HMI, digamos. ¿Por qué? Porque una SCADA es un sistema compuesto por varias interfaces, ¿sí? O sea, entonces, ahí ya tenemos que hacer una salvedad que viene el caso porque se confunde muchas veces. Y bueno, sistema o dispositivo permite la interacción entre lo que es la persona y la máquina, ¿sí? La máquina propiamente es el PLC, ¿sí? O sea, el que opera la máquina, el cerebro de la máquina es el PLC, ¿sí? El que piensa y el que ejecuta es el PLC. Y el HMI es un dispositivo que sirve generalmente solo para supervisión, para monitorización, ¿sí? No es un dispositivo que tiene control, ¿sí? El controlador, el cerebro es el PLC, ¿sí? Y por ahí también viene al caso que por ahí decía José recién, que toda la información la llevo al panel, ¿sí? La información la llevo al PLC, pero, al panel, pero es solo a nivel de información, digamos. El PLC no tiene un controlador que ejecute acciones, ¿sí? O sea, adentro del panel o del HMI no va a estar el programa, ¿sí? El programa está dentro del controlador, ¿sí? El HMI sirve como interfase, o sea, me convierte, digamos, toda la información codificada que está dentro del programa del controlador, que son ceros y unos, ¿sí? Me la convierte a algo humano, ¿sí? Algo que lo puedo leer, lo puedo entender y puedo interactuar justamente, y me sirve como herramienta para interactuar con la máquina o la línea de producción, ¿sí? Y es una herramienta, bueno, muy importante, ¿no? Es fundamental. Es como que si yo no tengo un panel o un HMI enfrente, no estoy como ciego, digamos. O sea, imagínense que una computadora, si no tengo el monitor, como si no tuviera nada, ¿sí? Eh, y en realidad el monitor lo único que hace es mostrarme lo que está sucediendo adentro del controlador,
¿sí? Entonces, eso, bueno, es un concepto fundamental, ¿sí? Para entender que el que ejecuta la acción es el controlador, ¿sí? Yo puedo quedarme ciego, pero puedo seguir trabajando, ¿sí? Haciendo una analogía con el ser humano, digamos. O sea, eh, el ser humano está ejecutando una tarea, o la máquina está ejecutando una tarea, se queda sin monitorización, pero puede seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Puede seguir haciendo lo mismo porque lo hace repetitivamente y ya está, digamos, en plena acción, digamos. No hay problema. Yo puedo quedarme sin monitor, pero la máquina puede seguir laburando, ¿sí? Esa es digamos, en criollo lo que quiero decir. Y esta herramienta, bueno, dentro de una planta o de cualquier sistema industrial, es muy, muy usado y generalmente por todos los que están adentro de la planta, ¿no? O sea, operarios técnicos, supervisores, bueno, todos los ingenieros, la gente de producción, etcétera. Todo lo que el personal que está involucrado con la fabricación, desde la parte, no sé, desde el comercial, desde un vendedor que quiere ir a ver, no sé, cuántos paquetes están haciendo por hora, bueno, puede ir a verlo o a pie de máquina, que es una de las formas que tenemos de HMI, o si no, también puede ir al sistema SCADA o al sistema de monitorización general de la planta, ¿sí? Y este dispositivo HMI puede ser un panel, generalmente hoy día lo llamamos, ¿sí?, un panel o display de visualización, con botoneras o sin botoneras. Puede ser un monitor, puede ser un panel táctil, o puede ser un sistema de monitores interconectados a una base de datos, que es justamente lo que les decía, que es un SCADA, ¿sí? ¿Sí? Que también en la próxima clase teórica vamos a ahondar un poco en lo que es SCADA, ¿sí? Hoy vamos a hacer hincapié en lo que es un HMI, digamos, una estación monopuesto, se llama cuando es un solo monitor, ¿sí? Una estación monopuesto. Y como les decía, bueno, estos HMI siempre, generalmente, en el 99% de los casos, están conectados a un PLC, ¿sí? Que es un controlador principal automático, ¿sí? Hay casos puntuales, ¿sí? Hay algunas marcas, ¿sí? Como por ejemplo Delta, que es una marca japonesa o china, no me acuerdo. Es una marca que vende paneles que dicen paneles PLC, lo llaman, o algo así. Que tienen es un panel que tiene, dentro del panel tiene embebido, o sea, tiene un PLC como adentro del panel, ¿sí? Es un sistema compacto, digamos, pero no deja de tener un controlador internamente, ¿sí? Nosotros generalmente en todos los sistemas tenemos, lo más habitual, lo que se ve comúnmente es el PLC por separado y el panel por otro lado, ¿sí? Antes, tradicionalmente, estos sistemas eran paneles, ¿sí? O tableros compuestos por indicadores, llaves, pulsadores, luces, indicadores digitales y también potenciómetros, etcétera, ¿sí? Eso antes se llamaba, o sea, sigue siendo, ¿no? O sea, la denominación es lo mismo, es un HMI. ¿Por qué? Porque ese panel, ese tablero, sirve como interfase del operador, ¿sí?, y la máquina. O sea, desde donde yo puedo comandar mi máquina o línea de producción, ¿sí? En la actualidad, bueno, ya como les estaba diciendo, es algo mucho más moderno, donde tenemos equipos HMI mucho más robustos, más poderosos, con mayor capacidad de memoria, bueno, con paneles táctiles, con mayor definición en las imágenes, ¿sí?, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluso, bueno, hoy día también hay hasta tablets industriales donde uno puede estar inalámbricamente por la planta, bueno, monitorizando, manejando la máquina, etcétera. Así es que eh,
hoy día estamos muy avanzados respecto a lo que era originalmente todos estos sistemas rudimentarios HMI que ya por suerte están obsoletos y hay cada vez menos y ya prácticamente nada. Y bueno, entonces estos sistemas nuevos también, bueno, permiten una conexión mucho más sencilla y económica con el proceso de las máquinas, ¿sí? Porque, bueno, hoy, antes ese tablero que decíamos, ese pupitre, ¿sí? Esa mesa de trabajo, digamos, ese HMI rudimentario con llaves y LEDs y lamparita y toda la bola esa, era todo cableado eléctrico, ¿sí? O sea, había un manojo de cable que teníamos ahí, que estaba conectado el pupitre con la máquina, con el tablero principal, y eso ahora se reduce a un cable de red, ¿sí? Por Profinet tenemos un panel que se comunica por Profinet al tablero, al PLC, y ahí hacen el intercambio de información, ¿sí? Todo por ese mismo bus, ¿sí? Y además, bueno, por ese bus ya como estuvimos viendo con el tema de redes, podemos manejar muchísima información y a muy alta velocidad, ¿sí? Y eso es algo muy bueno, ¿sí? Además, también en la detección de fallas, ¿sí? Es algo muy bueno. En la practicidad de la puesta en servicio y todo, digamos, la monitorización, desde el software de ingeniería, desde digamos, la ingeniería propiamente, desde la monitorización, el diagnóstico, ¿sí? De lo que está pasando, está todo centralizado en un software y en una computadora donde yo me conecto y visualizo todo. Si es que ya, obviamente, no lo tengo cargado, porque ahora vamos a ir viendo que todo lo que es alarmas, diagnóstico, ya puede estar previamente cargado y diseñado para que ante cualquier evento me aparezca una ventanita que me diga que está pasando algo con mi máquina. La función principal del HMI es mostrar información, como les decía, ¿sí? Mostrar información. En tiempo real eso es relativo porque en tiempo real en realidad el tiempo real es, cuando es lo que hablamos el otro día con el Profinet, ¿no? Cuando hablamos de tiempo real estamos hablando de un tiempo de transferencia de datos de microsegundos y el tiempo de refresco de la información en un panel, bueno, está en milisegundos o en segundos, ¿sí? O sea, no es que es algo muy en tiempo real, pero bueno, para el operador en realidad no es necesario tener tanta velocidad de refresco de la información porque ni siquiera el ojo humano quizás alcance para ver un cambio de microsegundos o en nanosegundos, ¿sí? Estos HMI lo que hacen es proporcionar gráficos visuales que lo va a configurar el ingeniero, el técnico, ¿sí? Tienen que ser digeribles para el operador justamente, o sea, que los entienda, que sean entendibles y que aporten un significado y un contexto sobre el estado de los componentes de la máquina, ¿sí? Caso motor, válvulas, niveles de llenado de los tanques y todos los parámetros en general del sistema, ¿sí? Estos lo que hacen es entonces suministrar una información operativa del proceso y permiten controlar y optimizar los objetivos de producción y de todo el proceso en sí. Si tuviéramos que mencionar palabra clave que definan a un HMI es operar y observar, ¿sí? Como les decía, un HMI no tiene capacidad de control, ¿sí? Eso que les quede grabado, ¿sí? El HMI no controla, sino que solamente observa y opera, ¿sí? Y en estos tipos de productos, bueno, hay muchos factores intervinientes en donde, bueno,
bueno, se tienen que tener en cuenta a la hora de justamente cumplimentar un buen uso y que sea justo digamos, y que sea suficiente para el sistema, ¿no? Por ejemplo, el precio, la confiabilidad y el ciclo de vida son 3 factores que van a estar ahí dando vueltas a la hora de decidir, digamos, qué equipo voy a colocar en tal máquina, porque, bueno, voy a necesitar esto, esto, esto y esto. Ahora vamos a ver las características de cada uno y vamos a ver las diferencias justamente y digamos, cuáles son las recomendaciones para colocar un HMI de tal característica u otro HMI de otras características, porque tenemos una variedad también importante de prestaciones, así como los PLC tienen distintas prestaciones, también tenemos distintas prestaciones en cuanto a lo que son los paneles HMI. Otras cuestiones son la capacidad de manipulación, la facilidad del uso. O sea, cuando más sencillo de usar sea, es mucho mejor, ¿sí? Y ahora también con estas herramientas integrales que son, por ejemplo, TIA Portal, es mucho más práctico hacer configuración, monitorización, simulación, etcétera, de todo lo que es el sistema completo funcionando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy también. El objetivo sería, después de configurar un HMI, ¿sí? Acá la palabra configurar está entre comillas porque la palabra es en sí configurar, ¿sí? Cuando yo hablo de un HMI, a diferencia de un PLC, no hablo de programar un HMI, hablo de configurar un panel, ¿sí? Un HMI, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no hay un programa generalmente, sí, hay algunas cuestiones, digamos, que cuando hablamos, ya vamos a ver, de una variante que tenemos de HMI, que es una PC, digamos. Una PC también puede usarse como HMI, y ahí ya podríamos hacer, por ejemplo, una programación en Visual Basic, ¿sí? Y poder hacer algún tipo de lógica, ¿sí? Que vamos a hacer algún ejemplo también. Podemos hacer algún tipo de lógica en donde se ejecute alguna rutina, ¿sí? Y Profe, eso, sí, consulta de lo que está explicando. Entonces sería como la interfaz gráfica que se utiliza para operar sobre el sistema. exacto, correcto, correcto. Es una interfaz gráfica, exactamente. Le No quiero, es más que eso, le quiero hacer otra consulta, ¿sí? porque en el caso del ferrocarril se utiliza para ver el desplazamiento de los trenes. Sí, Eh, hay un sistema que también son proyectados. Eso también sería un HDMI cuando se proyecta, o sea, una gran sección. Si bien se maneja con un mouse, con proyector, también sería HDMI. sí, claro, claro, sí, sí, sí. O sea, con un proyector decís que proyecta la imagen en Claro, en alguna claro, tela o algo así. cla- Ah, claro, o sea, sí, tienen, eh, tienen unos monitores para secciones chicas, pero, o sea, el integrador. Hay sistemas que es con un proyector para ver la circulación de los trenes en una línea con todo sí, lo que interviene en el recorrido, porque como son largas los recorridos de los trenes entre, por ejemplo, Retiro y Tigre, por decir algo, eh, y todas las cosas que intervienen en el recorrido. Entonces, el proyector claro. sería también, eh, sería un HMI, ¿es correcto? Claro, claro. Sí, sí, a ver, el proyector, yo un proyector lo conecto seguramente a una computadora o a un panel, a una pantalla que ya de por sí está mostrando algo, digamos, es como una réplica, digamos, del HMI, o sea, es una copia de lo que están viendo en otro lado, seguramente, eh,
digamos, en un monitor más chico, seguramente lo que hacen es amplificarlo para poder verlo más grande, pero sí, no deja de ser un HMI, Porque no deja yo de ser un HMI. lo que en el curso que hice de todo el ámbito ferroviario, ¿no? Que hay diferentes sistemas. Hay uno que es como un mosaico como de azulejos que se integran para ver el recorrido, que es un sistema un poco más caro, que son todas pantallas que se van juntando y forman una sola imagen. Eso es más caro. O si no, hay un sistema más barato también, todo para visualizar Claro, el recorrido, las señales, las barreras, cómo está todo en el recorrido. O si no, también hay otro sistema que es con proyector, es un poco más económico que la anterior, pero en toda esa interfaz gráfica sería HMI, que vendría a representar vendría a ser la nueva generación de mímicos, porque hasta los 70 eran como panales de abeja con tapas de aluminio, que con representación tanto para el telemando de la alimentación eléctrica como para informar de cómo estaba todo, que es con llave, como usted dice. Para operarlo uno pone una llave, tiene pulsadores, y bueno, pero eso es reemplazado por monitores. Ahora se usan monitores. exacto. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, No profe, deja de no, ser. no sé Hay qué algo más. que se llama, nosotros lo llamamos eh, thin client, que vendrían a ser como clientes digamos, de alguna pantalla que es la que opera el técnico, digamos. El técnico está operando una máquina y tiene el HMI. Y después hay pantallas que son como bobas, así llamarlo, a grosso modo, como que son como réplicas para solamente visualizar y no tener, digamos, es como una variante dentro de HMI, o sea, no deja de ser un HMI, sí, es exactamente un HMI, pero bueno, es como una variante, digamos, de la familia HMI, sí. Claro, Eh, pero no se puede operar. claro, en ese caso, claro, en el caso de los Es la imagen. proyectores, Claro, claro, es la imagen nada más. es solo para visualizar, claro, en ese caso es solo para visualizar, no hay forma de operar directamente sobre el panel. Los paneles táctiles lo que tienen, digamos, el objetivo principal es que si yo tengo que apretar un botón, lo puedo apretar sobre la pantalla, digamos, ¿sí? Entonces, en el caso de un repetidor, como podría ser un thin client, como dije yo, o como dijo el compañero, un proyector, es sola y exclusivamente para monitorizar. Bien, ahora hablando de Profe, monitorizar, justamente, sí, ahí ya no sí, que no, sería un SCADA. y Era mi pregunta. Si ahí ya en no sería un realidad, SCADA. no, en realidad el SCADA es también para operar, sí. El SCADA tiene las dos particularidades, por eso la definición, como dijimos, o sea, el HMI puede ser un dispositivo o un sistema de dispositivos. O sea, si yo tengo varios dispositivos, eh, como en el caso de los SCADA, ¿sí? También es un HMI, pero compuesto por varios dispositivos, ¿sí? En donde en algunos puedo llegar a tener monitorización solamente, pero seguramente en alguno, por lo menos uno, debo tener capacidad de operar también, ¿sí? Pero bueno, ahí ya estamos hablando de varias pantallas, ¿sí? Perfecto, gracias. Y algo muy importante, ¿sí? Que le estaba diciendo, aparte de la palabra configurar acá, que no es programar el HMI, sino es configurar. Cuando configuro un HMI, lo que tengo que tener en mente, lo primero que tengo que tener en mente es que yo tengo que hacer una interfaz gráfica que sea entendible, ¿sí? Que se explique por sí misma cuando yo la vea. Cuando yo mire la pantalla digo, esto es un tren que se está moviendo y ahora está pasando por, no sé, el semáforo X, etcétera, ¿sí? Que yo lo vea y lo entienda, ¿sí? O sea, y eso lo hace el programador, digamos, el ingeniero, el que configura, ¿sí? Eh, y bueno, eso justamente, ahí es donde, acá en todo lo que es HMI hay mucho, digamos, mucha tela para cortar, porque
depende mucho de la habilidad que tenga el ingeniero que diseña, justamente, porque es un diseño, acá hay mucho de diseño gráfico, hay mucho de inventiva, de imaginación y de proactividad, porque uno tiene que diseñar una pantalla que se entienda, ¿sí? Porque esa pantalla yo la estoy haciendo para que la opere otra persona, ¿sí? Entonces, y aparte para que la entienda yo también, obviamente, ¿no? Cuando vuelva después de un tiempo que la programé, tengo que venir y entender lo que hice, porque si no, digamos, no tiene sentido. Obviamente que acá dice, bueno, sin necesidad de capacitar al operador, bueno, pero generalmente una mínima capacitación se le va a tener que dar al operador porque la primera vez no entiende nada, digamos, la primera vez es como que hay que mostrarle algo, digamos, igualmente, ¿no? Pero ya de por sí tiene que ser algo intuitivo, ¿sí? O sea, la interfaz tiene que ser intuitiva, aunque yo no tenga a alguien al lado, tengo que poder entrar, leer y entender qué es lo que se hizo en la pantalla, ¿sí? Y para qué sirve y qué es cada cosa, digamos, ¿no? Qué es lo que es, digamos, qué es cada elemento que se está visualizando, ¿sí? Entonces, toda la Porque, operación, profe, entonces toda la operación lógica lo hace en sí el PLC, sí, el server. Es así, por ejemplo, si un operador pone su clave de acceso, porque cada uno tiene una clave de acceso y queda registrado que durante tal sí. periodo actuó él y no otro, cuando él se va y tiene su password que es única e irrepetible, todo eso queda guardado en el server y de ahí se puede. Eh, ¿Es así? sí, a ver, puede quedar, digamos, cuestiones de configuraciones básicas como, no sé, el brillo, eh, el contraste, el tamaño de la imagen, las contraseñas. Hay cuestiones que no necesariamente las tengo que almacenar en el controlador, ¿sí? Hay algunas cuestiones que se guardan en el panel igualmente porque tiene un pequeño procesador y una pequeña memoria también, digamos, porque obviamente tiene que tener un sistema operativo, ¿sí? El panel tiene un sistema operativo, ¿sí? Ya de por sí, si no tiene un sistema operativo, sonamos, digamos, o sea, no tenemos nada. E- e- Pero, entonces la contraseña, que era lo que más me interesaba, porque un tema de seguridad industrial, sí, la contraseña no está en el server, está en el HMI. puede estar en cualquiera en realidad, sí. Puede estar en cualquiera de los dos. Ah, Pero bueno, pero eso va a depender digamos, de las herramientas que yo tenga, porque puedo tener un panel que es muy básico y no tengo capacidad de nada, digamos, y ahí sí, bueno, voy a guardar toda la información completa en el servidor. Y por ahí yo tengo un dispositivo que es ya que tiene una cierta capacidad, que tiene memoria, etcétera, que tiene procesador, bueno, por ahí puedo guardarlo en los dos lados también, si quiere, ¿sí? Pero porque, bueno, eso profe, va a depender mucho de cómo es el sistema, del hardware que tenga, del software, de la marca, etcétera, etcétera. O sea, porque hay sistemas que, por ejemplo, que si se cae la interfaz gráfica de un lugar por tema de seguridad para poder seguir viendo y operando, se sí, puede acceder de otra que es backup de menor importancia, o sea, con sí, prioridad una en un puesto central más importante sí, y en caso de que haya problemas en el sistema, otra de inferior condición. eh, pero para acceder de una o de la otra, o sea, no cualquiera puede acceder. En ese caso sí estaría en el server, ¿no? Porque es por atributo para personas determinadas, sí, fulano y sultano, no puede ser cualquiera. sí, a ver, vuelvo a decir, o sea, todo depende del sistema, digamos, y de los requerimientos y de lo que yo necesite hacer y de los componentes que yo tenga a disposición. O sea, si el sistema me requiere mucha seguridad, y bueno, voy a tener que hacer un sistema muy robusto donde la llave esté
en una nube donde la pueda levantar cualquier HMI desde cualquier lado, ¿sí? Pero eso ya es como algo ya, un sistema bastante complejo, digamos, donde no es lo que, digamos, no es a lo que apunto. Acá lo que Está bien. tienen que entender principalmente es que el controlador no es el HMI, ¿sí? Si yo a ustedes en el final le pregunto qué capacidad tiene HMI, qué hace en un HMI, y si ustedes me dicen controlar, yo les digo desaprobado, ¿sí? Esa es, digamos, el objetivo principal de acá, de que se lleven el concepto básico. Después hay un montón de, como les decía, de familias de equipo, de variedad, de funcionalidades, de colores, de tamaño, de prestaciones. Hay un montón, ¿sí? Y acá, bueno, hoy vamos a ver algunas, pero no, digamos, digamos, para a nivel capacidad de prestaciones, se puede hacer infinidad de cosas. Así que, y para eso van a tener tiempo, digamos, de meterse cuando estén en el rubro, ¿sí? Laburando. Bien. Sí. Cuando nombró que el HMI tenía poquita memoria, pero tiene sistema operativo y eso, yo me acuerdo que Sí. en primer año, viste que podíamos practicar con los tableros, esos que prepararon. Sí. Cuando íbamos a cargar un programa, hasta que vos, por Sí. ejemplo, no cargabas al PLC el programa que vos tenías en el TIA Portal, seguía el Ajá. programa que ya estaba anteriormente. Sí. O sea, como que tiene esa memoria de retener el programa Claro. que tuvo antiguamente. Correcto, sí. O sea, esa pequeña zona de memoria que tienen los HMI es justamente para almacenar la configuración que yo le voy a descargar una vez que la termine, ¿no? Que la simule, que la probé y todo. Yo le cargo esa configuración, ¿sí? Con las pantallas, todas las pantallas que le haya hecho todo. Y eso queda guardado, ¿sí? Y eso va a quedar ahí hasta que, bueno, hasta que yo no le cargue otra cosa o no lo formatee a fábrica, digamos. Eso es así. Ahora, después, si yo hice una modificación en el PLC en donde involucraba alguna cuestión del panel que yo necesitaba y no hice la modificación en el panel, bueno, no lo voy a ver reflejado. Por eso acá hay que prestar mucha atención, ahora van a ver en la práctica, bueno, tienen que prestar mucha atención a cuando hagan un cambio, ¿sí? En el programa, el PLC o en el panel o en los dos, van a tener que, digamos, tener en cuenta la modificación y cargar las modificaciones, digamos, porque si yo no las cargo no las voy a ver. Si no las cargo en el PLC, no las voy a ver reflejadas en el panel que sí lo cargué y viceversa. ¿Ok? Bien, otros factores a tener en cuenta del panel es también a tener en cuenta a nivel de instalación, más que nada es qué tan cerca de la puerta está, por ejemplo, de cuando queremos prender la luz. O sea, es decir, qué accesible se encuentra, ¿sí? O qué tan fácil es accionarlo, porque obviamente si yo tengo un panel HMI para operar una máquina y la pongo en la parte de atrás de la máquina, y la verdad que no me va a hinchar las bolas, ¿sí? O sea, no me va a hacer algo práctico, digamos. O sea, yo tengo que montar el equipo, el panel, en donde yo tenga una vista más panorámica de toda la máquina y pueda operar la máquina más fácilmente y con todas las, digamos, con todos los sentidos ahí a disposición, ¿no? Con esto podemos darnos cuenta que en un HMI puede ir desde lo que es un interruptor hasta un sistema complejo, ¿sí? Una llave de la luz, la tecla de la luz de sus habitaciones, también es un HMI, ¿sí? Porque en realidad es una interfase para prender y apagar, ¿sí?
Ahora, bueno, lo que tenemos en la industria sí ya son sistemas complejos de control y monitoreo, por ejemplo, de una línea de producción o de una máquina, y esto es donde nos vamos a centrar de acá en más, incluyendo al proyecto final, porque en el proyecto final van a tener que incluir un HMI también. ¿Quiénes dentro de una planta necesitan tener acceso a los HMI? En general, todos, ¿sí? Son muy poca la gente que no necesita, digamos, tener acceso a los HMI, o sea, todos los involucrados con la producción, obviamente. La gente de limpieza por ahí no necesita, digamos, pero, o los cocineros no necesitan entrar al HMI, pero los supervisores, los operadores, los gerentes de producción, la gente de marketing, finanzas, los de control de calidad, etcétera, los clientes incluso, los que vienen los que compran por ahí un producto que están haciendo, no sé, un caramelo, un alfajor que estén produciendo, la gente, viene alguien que les va a comprar toneladas de producto, bueno, dicen, bueno, quiero hacer un paseo por planta, y bueno, ahí también, si quieren mostrarle algo de lo que es la producción, lo van a mostrar sobre el HMI. Y dentro de esa gente que que necesita tener acceso a los HMI, cada uno puede tener puede hacerse ciertas preguntas para ver, justamente a la hora de ponerse enfrente del HMI, para decir, bueno, ¿qué necesito mirar acá? ¿Qué voy a mirar? ¿Qué me puede mostrar este HMI? Y algunas cuestiones, por ejemplo, relacionadas a los ingenieros de control, es, bueno, no sé, por ejemplo, ver alarmas, ¿sí? Alarmas de advertencia, de fallas, podría mirar qué estuvo pasando, ¿sí? Los ingenieros de proceso pueden estar mirando cuestiones donde haya un cuello de botella en algún problema que esté habiendo, estén buscando algún problema madre que esté afectando la producción, proceso. Los ingenieros de mantenimiento pueden estar viendo por ejemplo, cuántas horas hace que está funcionando la máquina y cuándo necesito hacerle mantenimiento en cuanto a hacer una parada de planta para cambiar los cojinetes, por ejemplo, del motor. La gente de control de calidad también puede estar mirando y puede preguntarse si la calidad del producto se vio afectada por este cambio de receta, cuál es el índice de defecto para algún número de parte, y cuál es la eficiencia energética también, ¿sí? Todo lo que es eficiencia energética también puede estar mostrándose en un HMI. Todo es, digamos, configurable y digamos, factible de hacer, ¿sí? Solo depende, nuevamente, lo que les decía recién, de las prestaciones que tenga, del sistema de hardware que tenga, del requerimiento y de la capacidad del programador, porque el programador puede tener una nave espacial, digamos, el ingeniero puede tener el mejor equipo del mundo, pero lo único que hace es poner, no sé, un botón de marcha, un botón de reset, un botón de parada y un dibujito y nada más, digamos, o sea, y ya está. Pero bueno, ahí es donde intervienen, por eso es que intervienen muchos factores a tener en cuenta. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Disculpe. Sí. Para saber, en una imagen de HMI, ¿vos podés poner varias imágenes y que las vas rotando o ponerle apretando un botón? Porque acá nombraste varias operaciones como gerente de producción, ingeniero y todo eso. Sí. Ponele que esté rastreando, las personas estén rastreando una cosa. En una imagen de una HMI, vos ponele que venga con varios botones la imagen. Vos podés apretar y que vaya corriendo las imágenes y observar ahí en una pantalla. Ah, bien. Sí, todo es factible, todo es factible. Obviamente voy a necesitar un sistema bastante avanzado para hacer eso, pero bueno, sí, es factible.
Está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Los gerentes de producción también pueden preguntarse los totales de producción diario, los operadores, ¿por qué no arranca la máquina? Se pueden preguntar, por ejemplo, y en el HMI pueden tener información. También, bueno, la temperatura, monitorizar la temperatura de un horno, ¿sí? Bueno, y así también la gente de marketing y finanzas pueden ver, por ejemplo, cómo fue el consumo de materias primas comparado con el mes anterior. Y los clientes y socios de negocio también podrían mirar alguna cuestión en qué estado se encuentra, no sé, los productos que he solicitado, ¿sí? Entonces, que estoy queriendo comprar. En cuanto a niveles, ¿sí? Nosotros ya estuvimos viendo, digamos, distintas arquitecturas de planta hasta ahora, y acá también no dejamos de ver eso, porque dentro de los niveles de las pirámides de una planta, tenemos, bueno, distintos equipamientos, ¿sí? Distintas componentes, ¿sí? De nuestro sistema. Entonces, en el nivel 0 siempre tenemos la información cruda, pura, de lo que está haciendo la máquina, ¿sí? En el nivel superior está el controlador, ¿sí? Y un escalón arriba del controlador va a estar el HMI, ¿sí? Que va a ser la interacción justamente entre lo que es el controlador y todo lo que es el nivel superior, ¿sí? Que es todo lo que es monitorización, cálculos estadísticos, todo lo que es información que se lleva al servidor, también va a pasar primero por el HMI, ¿sí? Y obviamente acá otra vez volvemos lo remarco porque es algo que es fundamental, ¿sí? Cuando hablamos de velocidad de respuesta, o sea, cuando hablamos de Profinet, por ejemplo, y hablamos de nivel de máquina propiamente pura, cruda, hablamos de que la velocidad de respuesta tiene que ser bien grande, ¿sí? Y por eso este triángulo, ¿no? Cuando estamos bien abajo, la velocidad de respuesta es lo más grande posible, ¿sí? Y cuando estamos arriba no nos importa tanto la velocidad de respuesta, pero lo que sí pasó es que se aumentó la cantidad de información, el volumen de información es mucho más grande acá, ¿sí? Pero bueno, como no me importa tanto la velocidad, bueno, la velocidad la trabajo, por ejemplo, en un protocolo básico como TCP/IP, por ejemplo, ¿sí? Eso, bueno, haciendo la analogía con lo que vimos la otra vez de Profinet y redes y todo. Profe, Sí. una pregunta, ¿a qué refieren los acrónimos de los otros dos niveles de la pirámide? Que no... Estos son MES y ERP, son acrónimos, bueno, son bastante nuevos y está relacionado con todo lo que es nivel de gerenciamiento, digamos, o sea, todo lo que es, esto es, bueno, no me acuerdo ahora las siglas, son siglas en inglés, ¿sí? Pero son, más que nada, esto es información que va a ser a base de datos, ¿sí? Claramente, va a base de datos y sirve para, por ejemplo, acá en estos dos están involucrados todo lo que toda la información en realidad de planta, porque acá está involucrada todo lo que es digamos, los datos de producción, y además también están los datos energéticos, ¿sí? Los datos como dijimos recién, de costos, ¿sí? De costos de producto, ¿sí? De mantenimiento también, todo lo que es en qué fecha voy a hacer el mantenimiento, y en realidad acá está involucrado todo lo que es a nivel gerencial, digamos, toda la información que se está requiriendo hoy día. O sea, ya sea desde valores puros de producto, de proceso, o también de costos energéticos, de no sé, cuánto me está consumiendo mi aire comprimido, cuánto estoy consumiendo de agua, también de todos los servicios, digamos, y el mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, de
toda la información, digamos, está ahora en estos acrónimos nuevos, que ahora ya no me acuerdo, pero sí, son siglas en inglés que ahora ya mismo no me acuerdo, pero ahora en el corte lo vemos y lo veo y les comento. Pero toda esa información, Gracias, profesor, profe. está en el PLC, o sea, todos esos cálculos que usted me está diciendo que guarda, los guarda el server. Claro, a ver, toda esta información, o sea, acá no solamente hay información de la máquina propiamente, ¿no? O sea, acá también hay datos, no sé, de energía eléctrica, de gas, de agua, de la planta, hay información de stock de materiales, por ejemplo, de materia prima, etcétera. Acá no solamente está involucrado, digamos, lo que es el proceso neto, digamos, lo que es la fabricación pura, digamos, no. Acá está involucrado también otros aspectos de la planta que están ligados al proceso, digamos, a la fabricación y todo, pero no es, digamos, pura y exclusivamente de las máquinas, ¿sí? Pero, Así que está bueno. o sea, para entender, porque estoy enredado, profesor, yo para saber, ¿esos datos están dentro del PLC o están fuera del PLC? No, estos pueden estar, algunos datos pueden estar, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora tenemos dentro de lo que son los PLC, también podemos agregar tarjetas de medición de energía, todo lo que es la parte eléctrica, digamos, de los consumos y de todo lo que es, ¿sí? De todos los valores de consumo de planta, de eléctricos, y esos pueden estar en el PLC, ¿sí? Pueden estar en el PLC. Después, hay otros que no, digamos, otros que no. Acá arriba puede haber como, o sea, obviamente va a haber información que viene del PLC, pero también puede no haber, puede haber información que no proviene del PLC. Es, digamos así, esa es la respuesta a tu pregunta, digamos. Está bien, gracias, profesor. Profe, Sí. ERP es un software de gestión de empresas, de plantas. Eso, son Después, softwares de gestión, sí, generalmente, sí. MES no lo estoy buscando y no lo encontré por ahora. Ahora les busco y les ¿MES no comento. vendría a ser el SCADA, profe? ¿No es algo parecido? En realidad este mes, sí, pues es algo como una SCADA, pero que justamente tiene una diferencia con el HMI porque acá en esta parte no, también digamos puedo manejar información que no está relacionada con la máquina, digamos. Como les decía, acá puedo guardar, por ejemplo, información de stock de la materia prima. No sé, por ejemplo, no sé, cantidad de cajas vacías que tengo, bueno, la puedo meter acá, digamos, ¿sí? O de, no sé, o de pegamento que necesito para pegar las etiquetas, bueno, cosas que no están, digamos, datos que no están en la fabricación, los puedo cargar acá y puedo saber, digamos, cuánto stock tengo, cuándo se me va a terminar, cuándo me viene la reposición, cuánto me sale, etcétera, etcétera. Todos los costos, todo a nivel costo también está metido acá. Por eso, los dos son softwares de gestión. Y bueno, el que está en la punta de la pirámide es el que tiene obviamente acceso la parte ya gerencial, digamos, de más alto rango, en donde también pueden llegar a necesitar alguna información de este mes. Acá tenemos un gráfico de lo que fue la evolución de los sistemas automáticos, en donde todo es un sistema de control, ¿sí? En donde tenemos, como dijimos en su momento, tenemos captores o sensores o los ojos del sistema, ¿sí? ¿Sí? Y también tenemos actuadores, o sea, los músculos, los brazos, ¿sí? Lo que son motores,
electroválvulas, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Acá tenemos el controlador propiamente, ¿sí? Acá tenemos los preaccionadores, que son, por ejemplo, los contactores, ¿sí? Los relés, son preaccionadores de lo que es el mando de potencia, ¿sí? Y todo esto es un lazo cerrado, que es propiamente el proceso, ¿sí? Yo tengo el cerebro, que es el PLC, tengo los ojos, ¿sí? Que son los sensores, tengo los músculos, que son los actuadores, y tengo algunos, bueno, ¿cómo llamarlo? Algunos accesorios, digamos, que me van a ayudar a justamente accionar mi sistema, ¿sí? Y por afuera de este lazo cerrado, por afuera, está la interfase HMI, ¿sí? Que pueden ser, bueno, pulsadores, indicadores luminosos, terminal de diálogo, HMI o SCADA, ¿sí? Eso es un complemento a lo que es la producción. Por eso les digo, yo, si corto esta flecha de acá, corto este lazo, me quedo sin interfase, pero esto sigue funcionando, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? O Acá sea está el que programa. te quedás sin Acá, operar y sin observar. claro, acá te quedas sin operar, sin observar, pero si esto es un bucle de un lazo, es un proceso continuo, esto es un lazo cerrado, puede ser, supongamos que es la elaboración de la cerveza, por decir algo, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Esto tiene un inicio y tiene un fin. Esto empieza a dar vueltas, el procesador empieza a trabajar, esto acciona, esto observa, y esto tiene un lazo cerrado y es automático esto, ¿sí? Esto es automático, ¿sí? Hasta que no termina su proceso, bueno, el operador está como Mero Simpson, ¿no? Está con las piernas arriba y no hace nada, no necesita mirar nada. Hasta que no termina el proceso, esto sigue. Y esto lo puedo apagar si quiero. ¿Se entiende? O sea, acá no hay ningún tipo de control, eso es lo que voy, ¿sí? Acá no hay control. El control y la automatización están acá, ¿sí? Acá es solamente a modo de interfase, justamente, ¿no? O sea, es a modo de poder ver y ver lo que pasa y si hay algún tema, ponerle, por ejemplo, arrancar o parar la máquina, ¿sí? Pero no más que eso, ¿sí? O puedo visualizar, obviamente, temperatura, etcétera, pero solamente a nivel informativo, digamos, ¿sí? Informativo con el autómata, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de una planta, ¿sí? Como en tres niveles, justamente. Nivel más bajo, donde están todo lo que son las máquinas. Supervisión local, acá puede estar la sala de SCADA, por ejemplo. Acá está todo lo que es la parte de proceso, ¿sí? Y acá está todo lo que es el ingreso, digamos, de la materia prima, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de HMI también hablamos de que hay sistemas a medida, ¿sí? No solamente tenemos HMI que son, digamos, caja cerrada que las compro y las uso, ¿no? También hay sistemas que se mandan a hacer y de acuerdo a una función específica que necesite, ¿sí? Porque hay muchos fabricantes de máquinas que hacen sus propios HMI y no los vas a ver en ningún otro lado, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo a medida, hecho a medida, ¿sí? Que lo hacen para determinada máquina o para determinado proceso o en determinados casos puntuales, ¿sí? O el propio fabricante que se diseña su propio HMI, ¿ok? En esos casos hay documentación escasa o nula porque el fabricante generalmente a vos te vende una máquina y te dice, bueno, acá tenés un panel, acá antes del panel haces esto, lo otro, bueno, pero ese panel no lo conseguís en ningún lado, el programa tampoco, digamos, o sea, no tenés forma de modificar nada del panel. En cambio, en los HMI industriales que son convencionales, ahí podemos meternos, podemos modificar, podemos agregarle pantallas, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá dependemos de lo que es el desarrollador,
¿sí? Del configurador o del ingeniero. Y el costo inicial es bajo, pero al final no sabemos. En los sistemas enlatados comerciales tenemos ya, bueno, módulos funcionales que se parametrizan y se integran a todo un sistema que puede ya estar funcionando, ¿sí? Yo puedo tener un PLC con un HMI viejo y vengo y le quiero poner uno nuevo, con pantallas más lindas, más grandes, que sean más visuales, con más cosas, y bueno, lo puedo cambiar solamente el HMI y sigo funcionando, ¿sí? Estos son, bueno, más fáciles de conseguir, están disponibles generalmente en stock. El usuario final puede configurar la aplicación sin necesidad de tener conocimientos específicos de programación también, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer sin mucho conocimiento. Van a ver que hay algunas cosas que son muy fáciles. Tenemos posibilidad de combinar productos de diferentes proveedores también, ¿sí? Yo puedo tener un panel Allen Bradley con un PLC Siemens y con un variador de velocidad CEU, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener 3 marcas diferentes y con un motor ABB. Es decir, no importa, puedo tener una mezcla de cosas y sí, funciona, ¿sí? En cambio, cuando el fabricante hace su propio HMI, generalmente lo hace exclusivo para su máquina, ¿sí? Y con un protocolo de comunicación generalmente que no sabemos de qué tipo es. Acá tenemos mayor flexibilidad también y posibilidad de actualización y de ampliación del sistema, como dijimos. Tenemos, bueno, algunas limitaciones en cuanto al diseño del software y los sistemas operativos soportados. Eso sí, bueno, cada fabricante generalmente de HMI tiene un sistema operativo X, ¿sí? Que por ahí difiere de otra marca, ¿sí? Pero igualmente el sistema operativo es muchas veces transparente, no nos importa, digamos, a nosotros, porque lo que yo necesito es hacer una aplicación, hacer ciertas pantallas para usarla en una máquina y no me importa, digamos, sobre qué sistema operativo estoy cargando. Mientras funcione, está todo bien. Acá sí se puede estimar lo que es el costo final, a diferencia de los sistemas abiertos. Aunque, bueno, el costo inicial es un poco mayor que los sistemas abiertos, pero sabemos de lo que vamos a estar gastando al final, ¿sí? En cuanto a las plataformas de hardware, podemos tener HMI que son PC, ¿sí? Como les decía, basados en PC, vamos a ver también en la práctica. Tenemos estaciones de trabajo que son los paneles enlatados y los sistemas propietarios, como dijimos, propios de los fabricantes de máquinas. Sistemas operativos que podemos tener, bueno, los sistemas abiertos más conocidos son Microsoft Windows, ¿sí? Windows embebido, ¿sí? Que son los que vemos habitualmente. Cuando arranca un panel, generalmente la primera imagen aparece o Windows o Linux, lo que tenga, digamos, instalado, aparece, ¿sí? Como cuando arrancamos una computadora, lo primero que aparece es el cartelito del sistema operativo, ¿no? Después arranca la aplicación y nosotros lo que hacemos es configurar con la herramienta de ingeniería algo que va a ir montado sobre ese sistema operativo, ¿sí? Nosotros generalmente no tocamos sistema operativo, excepto casos puntuales donde haya algún problema, que tenemos que actualizar el firmware o algo por el estilo. Bueno, ahí sí, bueno, tenemos que interactuar, pero en general no es necesario. Profe, Sí. una pregunta. Pregunto porque no sé. O sea que vos me decís que no influye poner el sistema operativo si tenés otro HMI o otra máquina. No, yo puedo tener un panel con Windows y otro con Linux y no Ajá. importa. No importa. Eso
Lo que importa es lo que, digamos, obviamente que yo con mi herramienta de configuración, que puede ser Tía Porta o el de la marca que sea, yo me pueda conectar con el panel y descargarle la configuración que hice, digamos. Eso es lo que importa. Después, la base, obviamente, los que son fanáticos de la informática y todo, saben que acá hay diferencias, digamos, ¿no? Hay diferencias de procesamiento, de robustez, etcétera, etcétera, que me dan, bueno, más seguridad o menos seguridad, digamos, a la hora de correr la aplicación, de que no se cuelgue, de que no se quede congelada, de que tarde en refrescar la pantalla, etcétera. Pero generalmente en estos sistemas industriales, digamos, no es tan notoria la diferencia como sí por ahí en una computadora hogareña, ¿sí? Donde, bueno, ahí sí influye el sistema operativo, ¿sí? O sea, lo veo claramente porque lo estoy usando permanentemente y aparte le doy mucho, le doy mucho trabajo, le doy demanda, digamos, de trabajo a nivel que le doy carga de cosas, ¿no? Lo cargo de cosas y bueno, en algún momento veo que empieza a trabajar diferente, que se empieza a colgar, que empieza a Está fallar, bien. pero O sea, a estos niveles no se nota tanto eso. bien, o sea que en un lazo cerrado, si vos en el lazo cerrado hay, ponele, 2 HMI de Sí. distinto sistema operativo, no influye. No. Ah, bien, bien. O sea, Listo. no influye siempre y cuando funcionen. O sea, sí, No, pero ponele que se corte una línea de conexión y la sí, información por el lazo cerrado entra por el otro, ¿viste? claro. Sí, A eso me refería. sí, no, mientras estén operativos normales, no influye. Bien, bien, profe. Eh, También, bueno, acá en lo que es HMI tenemos que hablar de base de datos, ¿sí? Y también de lo que son las bases de datos en tiempo real. Y cuando hablamos de HMI, hablamos de algo que se llama tags, ¿sí? Pero que en realidad son variables, ¿sí? ¿Vieron cuando definíamos el otro día, yo les decía, bueno, definan una variable de tipo int o real, que se llame, no sé, nivel, por ejemplo? Bueno, eso es un tag, ¿sí? Eso es una variable, es un tag, o sea, son análogos, ¿sí? ¿Sí? Cuando hablamos de muchos de esos datos o variables, o tags, ¿sí? Hablamos de que es una base de datos, ¿sí? Justamente, ¿sí? Es justamente de lo que hablamos, ¿no? En todo lo que es hoy día, más todavía hablamos de base de datos, porque se maneja mucha información, ¿sí? Y que está tabulada, ¿sí? Y que tiene, bueno, cada una tiene su tipo de datos, su cantidad de variables, ¿sí? Y sus cantidad de campos también, ¿sí? Que lo caracterizan, ¿sí? Cantidad de campos, hablamos de que puede haber una variable que tiene varios tipos de datos, ¿sí? Eso, bueno, es algo más complejo, pero no se mareen, pero háganse la idea que un tag, generalmente una variable simple, tiene un tipo de dato, ¿sí? Pero yo puedo crear una variable en donde que tenga varios tipos de datos, ¿sí? Entonces, esos son cantidad de campos, ¿sí? Lo llamamos así. Lo que es la configuración se define siempre en el ambiente de desarrollo, o sea, yo estoy configurando un panel, ¿sí? Todo lo que es digamos, las variables, los tags, los defino en el ambiente de programación, o sea, en el ambiente cuando estoy desarrollando, ¿sí? Desarrollando todo mi proyecto, ¿sí? Mi HMI, ahí defino todo lo que son las variables. Y esto es un limitante, ¿eh? Esto es un limitante porque de acuerdo al dispositivo que yo tenga,
¿sí? Ya sea un panel básico, un panel comfort o una PC runtime, como dice acá, en entorno ejecutivo runtime. Esto es una computadora, ¿sí? Esto es una PC que la convierto en HMI. Se crean entonces en una zona de memoria RAM la base de datos, ¿sí? Y que se mantiene actualizada, ¿sí? Y cuando tengo muchas variables, ¿sí? Tengo una base de datos de X cantidad de tags, ¿sí? Yo cuando compro un dispositivo HMI, lo compro por la capacidad de cantidad de variables que puede manejar, además de la cantidad de pantallas que puedo desarrollar, ¿sí? Y esas son las limitantes, y esas son, digamos, donde varía el precio también de nuestras licencias, ¿sí? Tradicionalmente los HMI utilizaban un formato propio para almacenar la configuración de la base de datos en tiempo real, ¿sí? Pero la tendencia actual es ofrecer, bueno, las alternativas de base de datos estándares como, por ejemplo, MS SQL, ¿sí? Oracle o IBM, ¿sí? Que son los conocidos, digamos. Y cada registro de una base de datos, por ejemplo, podría ser la nómina de empleados de una empresa, contiene diversos campos. Ahí tenemos justamente un ejemplo de donde un tag tiene varios tipos de datos, porque yo puedo tener a una persona, ¿sí? En una base de datos, una persona cargada, pero esa persona tiene varios datos. Por ejemplo, el nombre del apellido, el DNI, etcétera, la dirección. Entonces, cada dato de cada uno de esos datos, el nombre, número de teléfono, etcétera, van a tener distintos tipos de datos, ¿sí? Porque el nombre es algo alfabético y el DNI es algo numérico. Entonces, tengo que definir distintos tipos de datos, ¿sí? Y eso es, entonces, un tag, ¿sí? Un tag puede ser algo que es un dato simple o puede ser un registro donde tenemos distintos tipos de datos, distintos datos con distintos tipos de datos, ¿sí? Que representan un conjunto de valores de la base de datos de tiempo real. Profe, ¿Sí? pero todo eso va, va en el server. Sí, sí, O sí, sea, no tiene, o sea, el HDMI es el entorno gráfico, sí, no está ahí, porque yo mm, para no enredarme, sí, esto sí, sí. todo en el server, no Todo HDMI. esto ya es todo en el servidor. Sí, Bueno, disculpe, era para aclararme eso. está bien la aclaración porque no lo dije. Está bien. Entonces, se entiende, ¿no? Tenemos un conjunto de valores de la base de datos de tiempo real, entonces, que puede ser una persona donde tiene nombre legajo, nombre, apellido, estado civil, fecha de ingreso, etcétera. ¿Sí? Y estos valores, conjunto de valores de base de datos, pueden ser entonces distintos valores de una variable de campo donde tenemos su descripción, límites, ¿sí? También estados de alarma, ¿sí? Yo todo eso lo configuro, ¿sí? Para cargarlo entonces, para luego cargarlos en esa tabla, porque no dejan de ser tablas, ¿sí? Las bases de datos, y en esas tablas todos y cada uno de esos datos que después se van a ir a almacenar a el servidor, ¿sí? Profe, Sí. me costó entender TAM. ¿Qué es? ¿Un conjunto de datos? TAC, el TAC es el TAC, sí. Sí. Puede ser, es una variable, ¿sí? O un conjunto de variables, ¿sí? O sea, Profe, por eso cuando pones una variable sin nombre te aparece tag 1, tag 2 y así. exacto, exacto. Ustedes cuando definen una variable en TIA Portal van a ver que les aparece tag-algo, ¿sí? Ah, sí. Eso en realidad es un tag, ¿sí? Lo llamamos tag, pero es una variable, o sea, es un dato, ¿sí? Un dato, ¿sí? Pero ahora en HMI ese dato
pueden ser varios datos en realidad, ¿sí? Pueden ser un conjunto de datos en donde, por ejemplo, podrían ser, acá, bueno, marca una persona, ¿sí? Que de una empresa en donde tienen, bueno, número de legajo, nombre y apellido, estado civil, ¿sí? Todo ese conjunto de información es un tag por una persona, digamos, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Gracias. Y después dentro de los tags tenemos, bueno, clasificación según los tipos de datos, que algo estuvimos viendo ya, ¿no? Lo que es tipo booleano, discreto, entero, real, alfanumérico, etcétera, ¿sí? Cada tag va a tener distintos tipos de datos según lo que yo necesite, ¿sí? Si yo estoy armando una receta para hacer pan, por ejemplo, bueno, voy a tener la harina, el agua, la levadura, etcétera. Voy a tener un grupo de datos donde cada uno va a tener un tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato de cada uno de estos tags, entonces, queda definido por el campo donde se almacena el valor leído o escrito en el equipamiento de control. Los otros campos pueden tener diferentes tipos. Por ejemplo, un tag analógico, ¿sí? Incluye campos discretos para indicar si el mismo se encuentra en estado de alarma y cuáles de todas las condiciones posibles corresponde a esta. O sea, no se hagan mucho, digamos, no se mareen mucho porque no los voy a, digamos, no nos vamos a meter tanto con esto, pero háganse la idea de que un tag es una variable que puede tener varios datos incluidos, ¿sí? Y dentro de esos datos pueden ser distintos tipos de datos, ¿sí? Pueden ser tipos de datos, por ejemplo, de tiempo, pueden ser tipos de dato entero, real, alfabético, alfanumérico o booleano solamente, que es por lo que dice por acá. Por ejemplo, un tag analógico incluye campos discretos también para indicar si se encuentra en estado de alarma o no, ¿sí? Que algo de eso sí vamos a hacer, vamos a tratar de hacer en la práctica para indicar si, por ejemplo, un tanque que me está marcando el 100%, que haya un dato adicional que me diga que llegó al máximo, ¿sí? Y eso va a ser un booleano, porque va a ser 0, 1, ¿sí? Si está en máximo, está en 1, si no, está en 0, ¿ok? Perfecto. Otro tipo de clasificaciones según el origen de los datos, ¿sí? Si el origen es de memoria, solo en la memoria de la PC, donde se ejecutan los HMI, ¿sí? El otro origen de los datos pueden ser entradas y salidas del PLC, ¿sí? O de alguna otra aplicación que se ejecuta en la misma PC, o a la que se accede por medio de la conexión de red, ¿sí? Por ejemplo, por Ethernet, ¿sí? Tipos de datos, origen de datos remotos que se acceden por la red, en otro nodo del HMI, de sistema, también son otro origen de datos o tags, ¿sí? ¿Sí? Cuando hablemos de variable o tags es lo mismo, ¿sí? O datos, ¿sí? También. Que proporcionan información del HMI, ¿sí? Son datos que proporcionan información del HMI que permiten operar sobre las funcionalidades. O sea, por ejemplo, si hay alguna alarma, ¿sí? Alguna alarma de sistema, ¿sí? Hay algunos tags que están envían información en forma automática si hay algún problema o algún error, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Eso puede ser algo de sistema. Servidores de datos y registros también de entrada-salida. Es una funcionalidad del HMI que provee comunicación con otras aplicaciones también en el mismo nodo, o otro también puede ser el que se accede por medio de una conexión de red. La principal aplicación de la funcionalidad es que
el intercambio de datos con el equipo de campo mediante los denominados servidores de entrada, ¿sí? Los IO server, entradas-salidas, ¿sí? Servidores de entrada-salida son los módulos de HMI que proveen la conexión mediante diferentes protocolos e interfaces a los equipos de campo. Pueden ser programas independientes o están incluidos en el HMI, pero en todos los casos la conversión de un protocolo específico a la estructura de datos es interna. Bien, en cuanto a los tipos de HMI, descontando el método tradicional, podemos distinguir básicamente los tipos terminal de operador, que es un dispositivo que está generalmente construido para instalarse en ambientes agresivos donde puedan ser ser solamente algunos despliegues numéricos, alfanuméricos o gráficos, y puede ser además con pantalla sensible al tacto. Y los que son PC, ¿sí? PC y un software también, esos son un tipo de HMI, que lo vamos a ver, que es una alternativa basada en PC, en donde se carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se puede utilizar cualquiera, según lo exija el proyecto, en donde existan, bueno, algunos llamados PC industriales también, ¿sí? Que son para ambientes agresivos, ¿sí? Háganse la idea de que hay, además de una familia estándar de HMI, también hay otra familia paralela que está preparada para ambientes agresivos, donde tienen todo un sistema hermético, donde son también hay otros que son para industria de alimentos y bebidas, donde vienen con acero quirúrgico. O sea, hay mucha variedad de acuerdo a también el lugar donde va a estar instalada, ¿sí? Y también hoy día tenemos, bueno, los smartphones, que, bueno, en nuestra vida privada actual las aplicaciones son una cuestión de rutina y nos apoyan con la información, servicios y otros menesteres que se van incrementando día a día en distintos ámbitos. Incluso, bueno, se expande rápidamente hacia nuestra vida laboral, ¿no? En los últimos años, los dispositivos móviles, como los teléfonos y tabletas, se han convertido también en un HMI, ¿sí? Con muchos beneficios. Y así podemos lograr tener monitorización, diagnóstico, alta disponibilidad de nuestras plantas de cualquier parte del mundo. Ahora mismo, bueno, los desarrollos de las aplicaciones se están ampliando para obtener más y mejores funcionalidades de los productos de la automatización industrial. Las aplicaciones móviles agrupan las funciones e informaciones necesarias y de acuerdo con la aplicación respectiva las ponen a disposición del usuario de una manera muy intuitiva y eficiente y segura, como cualquier aplicación, ¿no? que me pueda descargar para hacer muchas cosas, ¿sí? También hoy día hay aplicaciones que son WinCC, de herramientas de HMI para industriales, en donde yo lo instalo en mi teléfono, contrato un servicio en donde me voy a conectar a una nube y desde esa nube puedo acceder a los datos de mi planta, por ejemplo, ¿sí? Y monitorizarla. Siempre que alguien tenga que trabajar con o en una máquina o una instalación, se necesitan dispositivos para realizar las tareas de manejo y visualización, sea cual sea la máquina, y la dificultad no reside en encontrar el dispositivo más adecuado para la tarea en cuestión, sino que hay que buscar una solución flexible y con futuro, ¿sí? Que se pueda integrar, ¿sí? En redes superiores, ¿sí? Y que sea capaz de responder a las crecientes demandas de transparencia y provisión de datos, ¿sí? Todo esto que estamos hablando es gracias a la comunicación basada en Ethernet, ¿sí? Digamos, antes de lo que era la comunicación Ethernet, era muy limitado todo esto de la flexibilidad, futuro, integrar a otros sistemas, llevar la información a una nube, etcétera. Todo esto no existía, ¿sí? Por eso, bueno, acá menciona que los HMI llevan muchos años dando buenos resultados en las
distintas aplicaciones de todos los sectores, y hoy mucho más gracias a la tecnología entonces de comunicación basada en Ethernet. Y la variedad de todos estos sistemas que hay ahora, bueno, es tan amplia como las aplicaciones y tecnologías que puedan existir, plantas o también instalaciones. Hoy día permiten ejecutar de forma eficiente tareas de manejo y visualización a pie de máquina y con muchas ventajas, como ingeniería eficiente, innovación de diseño y manejo, paneles de operador de alta calidad, dispositivos de mando ideal para cada caso, seguros y con seguridad también para protección de todo lo que es la conexión, el know-how, o sea, todo lo que es la configuración, yo la puedo enlatar con una clave para que nadie me la modifique, ¿sí? Todo el acceso, también generar distintos tipos de acceso, como mencionó también mi compañero hoy, que hay operadores que, bueno, entran al turno, tienen su clave, su usuario, su contraseña, y cada vez que entran al turno, entran con ese usuario y contraseña y se sabe quién es el que está operando la máquina en ese momento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí vamos a ver varias cuestiones que se pueden agregar, digamos, a todo este mundo de HMI. También tenemos una rápida puesta en marcha para no perder tiempo con los tests y el servicio técnico, y lo que es basado en PC tiene un carácter abierto, que es para aplicaciones ya más flexibles e independientes, donde podemos tener también la ventaja de hacer modificaciones muy rápidas y verlas reflejadas rápidamente ahí en el proceso. Lo que es el software de HMI tienen algunas funciones, por ejemplo, lo que es la interfaz gráfica, a modo de poder ver el proceso, interactuar con él, el registro de tiempo real histórico de datos, ¿sí? Lo que es la base de datos en tiempo real, el manejo de alarmas, ¿sí? Muy importante que vamos a ver. Y al igual que en los terminales de operador, también se requiere de una herramienta de diseño o desarrollo, ¿sí? La cual se usa para configurar la aplicación deseada. O sea, todo lo que es HMI basado en PC y paneles HMI, digamos, fijos, enlatados, que son a pie de máquina, que lo llamamos standalone, también se hace, todo se diseña con el mismo software de ingeniería, ¿sí? Sí, acá lo llaman de diseño-desarrollo. ¿Sí? Herramienta de diseño-desarrollo es el software de ingeniería, ¿sí? La cual se usa para configurar la aplicación deseada y luego debe quedar corriendo en el controlador un software de ejecución runtime, ¿sí? Lo que queda corriendo, lo que queda ejecutándose dentro del panel es la aplicación en realidad, ¿sí? Es una aplicación que yo diseño. Imagínense que ustedes diseñan una aplicación para celulares. Bueno, yo diseño una aplicación para mi HMI y lo voy a correr. Eso se llama ejecución de runtime, ¿sí? Cuando lo instalo, digamos, y lo hago correr, ¿sí? Y lo abro, eso es la ejecución de runtime de mis programas, ¿sí? de mi configuración de HMI. Por otro lado, el software puede comunicarse directamente con dispositivos externos de proceso o bien hacerlo a través de un software especializado en la comunicación, lo cual es la tendencia actual. Y acá tenemos un ejemplo de HMI basado en software, ¿sí? ¿Sí? De la misma forma se ve en los paneles. O sea, esto es prácticamente lo mismo, ¿sí? Yo esto lo puedo tener en mi PC y también lo puedo tener en mi HMI panel, digamos, táctil, ¿sí? A pie de máquina. Esto lo puedo tener en mi oficina, digamos, en la central, digamos, de comando de la planta, y puedo tener lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo replicado a pie de máquina, para que el operador también pueda monitorizar y operar, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Cuando nosotros empecemos con el HMI, esos elementos, los relojitos y todo eso, ¿lo sacamos Sí, del HMI? sí, ¿Está sí, sí, eso sí, en el sí, está dibujo? todo,
está todo, sí, está todo, está todo. Sí, 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 quédense tranquilos que para complicarlo hay mucho, hay muchísimo. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es mostrarle dónde están las herramientas y ustedes después las van a usar, ¿sí? Yo lo que le voy a mostrar es, medianamente, es cómo se configura cada elemento, ¿sí? Y después hay, digamos, tenemos un tanque así, tenés un tanque más grande, más cuadrado, más rectangular, de un color, de otro, o sea, hay muchísimos gráficos, incluso ustedes pueden agregar gráficos hechos por ustedes, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, o sea, hay mucho campo para correr acá, pero bueno, hay cuestiones básicas que quiero que las aprendan, y después, digamos, todo lo que es cosmética, ¿no? Se lo llama cosmética, todo lo que es que queden los tanquecitos parejos, del mismo color, con los cables, los caños y todo. Todo eso, bueno, lleva tiempo, ¿sí? Así es que tampoco ahora quiero que se pongan con eso, sino que ahora quiero que entiendan los conceptos y después sí, para el trabajo final, quiero que hagan algo un poco más prolijo, ¿sí? Bien, lo que son el software, ¿sí? Los desarrolladores mundiales de software para paneles son, bueno, National Instruments, Siemens, Fanuc, Omron, Allen Bradley y Wonderware. Estos son los principales, ¿sí? Hay más, pero bueno, estos son los más famosos y los que tienen más base instalada en el mundo, ¿sí? Y lo que es hardware de paneles HMI, acá tienen algunos, ¿sí? Les puse algunos, distintas marcas, para que vean, ¿sí? Que puede variar, puede tener teclas, pueden ser paneles solamente táctiles, pueden ser más cuadrados, más rectangulares, monocromáticos, a color, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay mucha variedad, ¿sí? De todo esto, y distintos tamaños también, obviamente. Hay paneles de 5 pulgadas y hay paneles de 22 pulgadas también, ¿sí? Así que hay de todo. Fabricantes de paneles, bueno, Allen Bradley, National Instruments, Fanuc, Omron, Siemens y Delta son algunos de los que más tienen base instalada también. Y acá vemos algunas arquitecturas, digamos, de planta, digamos. Y acá nuevamente se menciona lo que es, acá está la sigla. Es el MES, acá está, ¿ven? El MES significa Manufacturing Execution System, es el sistema de ejecución de manufactura. O sea, el MES, desde MES yo hago toda la planificación de la producción, ¿sí? ¿Ok? Es un sistema de gestión que hace, digamos, la planificación y la ejecución de mi producción, ¿sí? O sea, yo desde acá, desde MES, le digo, bueno, yo mañana a las 8 de la mañana voy a empezar a hacer, no sé, Fanta naranja, voy a hacer botella de 2 litros y voy a hacer una producción de tanto y voy a consumir estos recursos y hago toda la planificación de todos los recursos que me va a llevar esa producción, ¿sí? Y esa información también, algo en general, la mayor parte la va a recibir el controlador, ¿sí? Mañana a las 8 de la mañana sabe que tiene que empezar o va a empezar a producir, ¿sí? Bien, y después tenemos, bueno, acá tenemos en este nivel, donde tenemos que hacer foco ahora, en estos dos en realidad, tenemos todos los HMI posibles, ¿sí? Los K-Panel, que son solamente teclas, los Basic Panel, que son paneles táctiles básicos. Acá tenemos ya HMI más avanzados, que son los Comfort, los Mobile, los Flat Panels, y acá están los Thin Client que les comenté hoy, que son como espejo, digamos, que reflejan lo que tiene, por ejemplo, un Comfort Panel, ¿sí? Pero estos no tienen capacidad de operación, ¿ok? Y un escalón más arriba ya están los que son basados en PC, ¿sí? Acá tenemos un SCADA, por ejemplo. Acá podemos tener un SCADA con cliente-servidor, ¿sí? La próxima clase la vamos a desarrollar un poco más. Y podemos tener
una estación monopuesto o single user PC, ¿sí? Que es donde tenemos un HMI que es una PC, ¿sí? Y acá tenemos varias. Acá es un sistema que ya lo llamamos SCADA, ¿sí? Y también podemos tener alguna conectada por internet, un cliente conectado por internet. Y obviamente siempre en la punta de abajo tenemos todo lo que es el controlador y todos los actuadores y sensores, ¿sí? A pie, o sea, contacto directo con las máquinas. Y nuevamente una definición para interfaz de operador, que es la cara por medio de los cuales los operadores interactúan con los otros componentes del HMI. Reemplazan a los indicadores luminosos, instrumentos de aguja, registradores, comandos manuales que había antes, y debe proveer un entorno de operación fácil de usar, como les decía, que permitan al usuario un rápido reconocimiento, interpretación y manipulación de procesos, permiten la utilización de objetos, ¿sí? Diseñados por uno mismo, que además de una representación gráfica provean una funcionalidad adicional. En el entorno ejecutivo, nuevamente, runtime, ¿sí? Donde se ejecuta la aplicación, o sea, cuando le estoy corriendo, cuando abrí mi proyecto, en las pantallas elegidas se visualizan y se activan las animaciones, controles definidos de entorno de desarrollo, etc. ¿Sí? Hoy día hay pantallas que además me permiten ejecutar video, sonido, bueno, cada vez más sofisticada la cosa, ¿sí? Y también incluyen elementos de control con los cuales el operador interactúa, modificando los valores de tags, ¿sí? Otra vez, los valores de los tags asociados y disparando la ejecución de comandos preprogramados. Y esto también vamos a tratar de ver lo que son scripts, ¿sí? Comandos, ¿sí? Preprogramados, scripts de Visual Basic. Vamos a tratar de ver algo en la próxima clase, ¿sí? Las diferentes pantallas o ventajas, bueno, ventanas se crean mediante herramientas gráficas, ¿sí? Como decíamos, hay muchas herramientas para hacer muchos dibujitos lindos, animados y todo, ¿sí? Y estos se almacenan en el disco rígido, o sea, en la base, sí, en el servidor. Incluyen animaciones por las cuales también se modifican atributos de los objetos gráficos, ¿sí? De los cambiantes valores de los tags, ¿sí? O variables asociados. ¿Sí? Acá tenemos un esquemático también de una planta y toda su información con los HMI, ¿sí? Sí, acá tenemos un servidor con todo con toda la base de datos en tiempo real, con todos los tags, ¿sí? Y todo se conecta o sea, todo se muestra, digamos, en el HMI, ¿sí? Y después, bueno, a nivel comunicación, bueno, vamos a tener la conexión con los PLCs y un disco rígido central, ¿sí? En planta, ¿sí? Y después podemos tener otro disco rígido, digamos, dentro de las oficinas o fuera también en una nube, ¿sí? Recomendaciones, bueno, más o menos les comenté, para el diseño de las pantallas, ¿sí? Tenemos que hacer algo que sea legible, que se pueda entender y usar, ¿sí? Evitar superponer muchas imágenes, ¿sí? Cuadros de texto, excesos de objetos y como también información innecesaria, ¿sí? Yo tengo que desarrollar mis pantallas con la información justa y necesaria, con la distribución de los elementos lo más armonioso posible, ¿sí? Diferenciar claramente la información campo de la producida por el HMI, comando y operación versus su confirmación. Usar siempre que sea posible plantillas, vamos a ver también las plantillas, ¿sí? Eso también lo vamos a ver con áreas específicas y menús de navegación. Vamos a agrupar elementos asociados y distribuirlo en forma lógica y balanceada en toda el área de la pantalla. Vamos a alinear siempre el punto decimal y el texto de manera uniforme. Vamos a
minimizar la cantidad de colores a usar, ¿sí? Porque tampoco vamos a hacer un colorinche que parezca un circo, no, vamos a hacer algo que sea acorde a una planta y a la maquinaria que estamos usando, ¿sí? El parpadeo, ¿sí? Vamos a hacer parpadear también elementos, ¿sí? De acuerdo a ciertas condiciones que le vamos a configurar para llamar la atención en situaciones anormales, ¿sí? O, por ejemplo, en funcionamiento de algo que es peligroso, podemos hacer parpadear también. Y vamos a elegir también texto que se pueda entender, que sea de lectura clara. Y programación usándolo, y cuando usemos los scripts, vamos a ver que es una extensión de las funcionalidades básicas del HMI y que pueden ejecutar distintas tareas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en la práctica, ¿sí? En donde vamos a hacer el almacenamiento de datos justamente en un archivo, ¿sí? Conexión con la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica con los scripts. También, bueno, se pueden hacer interacción con aplicaciones externas al HMI, se pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero tampoco quiero, digamos, llenarlos de herramientas que, bueno, que después se pueden llegar a olvidar y que no son tan importantes. Sí, lo que sí quiero que sepan que existe los scripts y que se pueden hacer varias cosas, ¿sí? De acuerdo a la necesidad se pueden programar y se puede explayar mucho también, ¿sí? Es un mundo amplio para el que programa en Java y HTML, etcétera, todos los que programan habitualmente en Visual Basic, etcétera, les puede llegar a gustar mucho, porque se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Pero no los quiero atosigar mucho con esto por ahora tampoco, ¿sí? Se pueden, por ejemplo, hacer operar las teclas, ¿sí? Se pueden animar objetos, por ejemplo. Se pueden, bueno, usar variables, los tags de la base de datos estándar, o se pueden usar variables locales, se pueden programar subrutinas, funciones, algoritmos que sean repetitivos, etcétera, etcétera. Alarmas y eventos también, vamos a ver. Permiten la detección, registro, visualización, impresión, reconocimiento de condiciones particulares por medio de los tags, en particular de los entrada-salida. Vamos a configurar alarmas para detectar condiciones de funcionamiento del sistema, ¿sí? Vamos a ver alarmas de sistema y alarmas propios de la máquina o del funcionamiento del proceso. Y bueno, vamos a ver también cómo se configura todo eso, ¿sí? Todo lo que está acá escrito lo vamos a poner en práctica en la próxima clase. Hoy vamos a ver una introducción de lo que es HMI conectado con un PLC para algo muy básico que es arrancar un motor. En las alarmas, bueno, el operador puede reconocer una condición de alarma y de acuerdo, bueno, a la condición podemos configurar, digamos, las alarmas de distinto tipo, ¿sí? Como por ejemplo, una alarma normal puede estar reconocida o no reconocida, o puede estar normalizada sin reconocer. Bueno, vamos a ver diferentes configuraciones que podemos hacer de las alarmas también. Bueno, también se pueden animar las propiedades de algunos objetos de acuerdo a las alarmas también. Y existe la posibilidad de registrar las alarmas y eventos, ¿sí? Vamos a ver también la diferencia de alarma y evento en la base de datos, ¿no? La diferencia, ¿sí? Y lo vamos a también registrar. Profe, ¿las alarmas qué son? ¿Visuales o sonoras también? Pregunto. Las alarmas generalmente queremos que sean visuales, y que de acuerdo al tipo de alarma me haga detener mi máquina o me haga o digamos o que la máquina siga funcionando
pero que me aparezca algo que me diga que hay algo que no está bien, digamos. ¿Sí? Pero siempre que sea, sí, que sea visible. Pueden definirse zonas de alarmas también, de modo de clasificar según el criterio útil a la operación, la presentación del registro de alarma. Puede configurarse una pantalla de operación que se abre automáticamente. ¿Sí? Y después están los eventos, ¿sí? Que a diferencia de las alarmas, son condiciones particulares en la operación del sistema que se detectan pero que no representan algo, digamos, urgente, digamos, ¿no? O sea, esa es la diferencia principal. Alarma es algo que requiere, digamos, acción urgente, inmediata, y seguramente la máquina se va a detener por alguna alarma. ¿Sí? Pero cuando hay algún evento, puede ser que la máquina quede funcionando, ¿sí? Pero bueno, de todas formas, el evento se tiene que visualizar, ¿ok? Y el evento se detecta cuando el valor actual de un tag alcanza el estado configurado, ¿sí? O cambia más que una banda muerta, por ejemplo, una zona que yo lo configuro, le digo, bueno, en esta banda no me hagas nada porque yo sé que estoy iniciando el proceso y sé que mi tanque está vacío, entonces quiero que se llene hasta un 30% hasta que empiece a tomar, digamos, que el evento se convierta en alarma, digamos, ¿sí? Se registran junto con las alarmas, ¿sí? Vamos a ver que hay 3 pantallas de alarmas, eventos y alarmas reconocidas y no reconocidas. Y ahora, bueno, vamos a hacer un corte y vamos a ver los distintos tipos de paneles que hay, que vamos a ver ahí en el software, ¿sí? Y después ya vamos a entrar con la práctica. Hacemos un descanso de 10 minutos y seguimos. Listo, profe. Bien, profe. Bien, bien.